siervo de Dios. Así que damos gracias al Señor por el hermano que no se bautiza, pero con la esperanza de ver a nuestra familia también siguiendo los pasos de obediencia que el Señor. Carlos. Está grande. Sí, está frío. Vamos a ver si nos sale en un solo intento. A ver. Hermano Carlos Ramírez Camacho, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo le bautizo, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Vamos a... ¿Qué le parece si aprovechamos para orar por nuestra familia? Piense en alguien muy querido, cercano suyo, que necesita Cristo. Piense en esa persona y vamos a orar por esa persona. Yo voy a hacer una oración y usted pone el nombre de esa persona ahí en su oración. Amado Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos por este ser que amamos tanto. Le hemos hablado, Padre, de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Pero todavía, Padre, no ha llegado su tiempo. Te rogamos, Padre, que si no somos nosotros los instrumentos que puedan ayudar, Padre, para que conozca el mensaje que tú traigas, Señor, a alguien de otro sitio, de otro lugar, que pueda escuchar el Evangelio y que al escucharlo pueda ser convencido de pecado, justicia y juicio y venir al arrepentimiento, comprender el amor que Cristo manifestó en la cruz del Calvario para perdonar los pecados y que sean arrojados a lo profundo de la mar y que pueda empezar una vida nueva en Cristo Jesús, en santidad. Que tú nos llenes de tu gracia y tu misericordia, Padre, para que pueda llegar a ser un instrumento tuyo. Sabemos, Padre, que Satanás no quiere que esto ocurra y que pone 1 y 1000 tropiezos, ya sea para que nosotros no podamos predicarles o para que ellos no puedan escuchar. Pero si somos obedientes, empezando con la oración, sabemos, Padre, que cualquier tropiezo, Señor, que el enemigo ponga en el camino, Señor, tú lo quitas, para que el Evangelio pueda llegar puro, Señor, al corazón de este ser que tanto amamos. Hoy rogamos por la salvación, Padre, de las personas que presentamos delante de ti. Además, Padre, de pedirte para que haya crecimiento espiritual en cada uno de nosotros y podamos ser capacitados por el Espíritu Santo para predicarle el Evangelio, no solamente a nuestra familia, sino a cuantas personas, Señor, tú nos des oportunidad de predicar en el camino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el capítulo. Hoy ya vamos a empezar a ir tocando ya el tema de la mujer en la congregación.
Desde luego no nos va a dar tiempo porque tiene bastantes cosas que analizar, pero es lo que vamos a empezar a ver. Cuando estudiamos la Biblia tiene normas para poder estudiarla, para no sacar conclusiones equivocadas, para no salirnos de la tangente de que el Espíritu Santo nos está mostrando. La Biblia se debe estudiar de manera histórica, literal y gramatical. Eso es una norma para no perdernos. La palabra de Dios se le tiene que dedicar tiempo. Imagínense una persona que quiera aprender a tocar guitarra y porque aprende, no sé, alguna rueda del círculo de do, dice, ya toco guitarra y no la practica. No, para aprender a tocar guitarra tiene que aprender y practicar hasta que le duelan las yemas de los dedos o hasta que le sangren los dedos y seguir adelante después de eso. Hay gente que habla de la palabra de Dios y simplemente a veces dice, es que a mí me parece o yo creo, y eso es muy peligroso, porque si a usted le parece de esta manera y al fulano que está al frente le parece de otra manera, alguno de los dos está equivocado, pero es imposible que los dos tengan razón. Lo que vamos a empezar a estudiar ha sido tan manoseado, tan reinterpretado, con tantas conjeturas que no le ha hecho bien a la iglesia. Así que vamos a ir tratando de tomarlo conforme la palabra del Señor nos va a mostrar y con la cantidad de versículos bíblicos que ustedes van a ir viendo que aparecen ahí, que no los vamos a poder leer todos. Si Dios permite, mañana ponemos esto ahí en los WhatsApp para que los que quieran ir estudiando paso a paso, versículo a versículo, puedan hacerlo. Pero necesitamos que sea la palabra de Dios quien nos vaya dando la guía para no salirnos del contexto de la idea. Vamos a leer el capítulo. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo. Recuerde que esta palabra exhorto significa anima. Los animo. ¿Ok? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema del capítulo 2? Necesitamos encontrar el tema del capítulo. Podemos aprender muchas cosas del capítulo, podemos sacar muchas predicaciones del capítulo, pero el capítulo
tiene un tema. ¿Cuál es el tema del capítulo? El tema del capítulo es la oración. Todo el capítulo trata sobre la oración. Todo el capítulo trata sobre la oración. Recordemos que el propósito de la carta que Pablo le hace a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, es corregir las cosas deficientes de la iglesia en Éfeso. Dice ahí el capítulo 1 en el verso 3, dice, se me perdió el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, el propósito es corregir lo deficiente de la iglesia. Bueno, la iglesia al parecer tiene algo que es deficiente, la oración. Ya sea porque no se ora, ya sea porque se ora de manera egoísta, ya sea porque se hacen malas oraciones, repeticiones de oraciones, se hacen oraciones solo para que la gente nos vea, se hacen oraciones por orgullo. Por lo que sea, la iglesia en Éfeso tiene un problema con la oración. Y Pablo está preocupado o quiere corregir el asunto de la oración, porque el Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero con una mala oración eso no va a ocurrir. Hay personas que a veces vienen a la iglesia o vienen al templo, este o cualquier templo, no importa, no buscando la voluntad de Dios, no buscando lo que agrada a Dios, no buscando lo que es para la gloria de Dios, sino vienen en un pensamiento egoísta. Vengo a buscar a Dios para que Dios me ayude, para que Dios me levante, para que Dios me supla, para que Dios me provee, para que Dios me. O sea, todo tiene que ver con ¿quién? Con el yo. No tiene que ver con la gloria de Dios. No nos preguntamos, ¿y esto que estoy pidiendo en qué glorifica a Dios? ¿Y esto que estoy pidiendo en qué bendice el reino de Dios y su justicia que nos toca a nosotros predicarlo a la gente? Y esto por lo cual me estoy acercando a Dios, ¿de qué le sirve a la sociedad? ¿Qué le sirve a la luz? ¿Cómo me sirve para hacer sal de la tierra? Si nos hacemos esas preguntas, entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchas oraciones egoístas que no deberíamos de elevar. Hermano, es que yo quiero pedir para que el Señor me... Las oraciones tienen que buscar la gloria de Él. Y a veces la iglesia entró en un problema de no saber de qué se trata la oración. Se trata de buscar el reino de Dios y su justicia, ¿o no? Tal vez usted está ahí con una necesidad. Le voy a decir un texto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas vendrán por añadidura. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que pedir por cosas que necesitamos esté mal. Porque el Señor dice, pedid. Y a veces no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos o porque pedimos mal, ¿verdad? No, el Señor quiere que yo pida. Bueno, claro, le voy a pedir. Si tengo una necesidad, yo le voy a pedir. Así que no se trata de que no pueda pedir por cosas mías, pero estoy viniendo a la iglesia, estoy viniendo al culto, estoy viniendo a la congregación junto con los hermanos, donde la iglesia, la congregación está preocupada, tiene que estar preocupada. ¿Por qué?
por el reino de Dios, para que este reino de Dios crezca, se multiplique, cumpla con el propósito, se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Es la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Voy a leer uno de los versículos que podemos encontrar ahí. Dice la palabra de Dios: porque habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que hay dentro de la iglesia personas que no son amadores de Dios y que no aman al prójimo, porque son personas que se aman a sí mismos. Y lo dice dentro de una connotación negativa, no positiva, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, impíos, etcétera, 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 etcétera. No tiene que ver con lo que es un creyente, no tiene que ver con lo que es un cristiano. Tiene que ver con un pensamiento más mundano que otra cosa. Tiene que ver con el yo. ¿Y qué dice la palabra de Dios del yo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy viviendo para mí, no estoy viviendo para buscar mi gloria, no estoy viviendo para recibir aplausos, no estoy viviendo para alcanzar el mundo, no estoy viviendo, alcanzarlo en el sentido de conquistar todo lo material que el mundo puede ofrecer, no estoy viviendo para eso. Ya el Señor me dijo que como creyente tengo una herencia en los cielos incorruptible. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace la fe? Predicar el Evangelio. ¿Está en la búsqueda de qué? Del reino de Dios y su justicia. Santiago capítulo 4, un texto que ahí escuché que una hermana lo dijo. Santiago capítulo 4, el verso 2 y 3, dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer desde el verso 1. Empieza con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. ¿Cuántas personas pasan su vida codiciando? Pierden su vida, gastan su tiempo codiciando lo que saben que no pueden tener. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Porque a veces es tanto que yo quiero alcanzar eso, que no lo puedo alcanzar, que tengo que destruir a otras personas. Tengo que robárselo a otras personas para poderlo adquirir. Es la sociedad en la que vivimos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, cuando yo le voy a pedir a Dios, ¿qué le voy a pedir? Señor, hágase mi voluntad o hágase tu voluntad. ¿Cómo oró el Señor Jesús en Getsemaní?
Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Recuerde que los creyentes, el pueblo de Cristo, la iglesia es un pueblo santo, ha sido apartado del mundo, aunque está en el mundo, no pertenece al mundo. Ha sido apartado del mundo, no es igual al mundo, no es semejante al mundo, es contrario al mundo. Y la única razón de que la iglesia esté en esta tierra, que la iglesia esté en este mundo, es predicar a Jesucristo. No es otra razón. Esa es la razón, así de simple. No le podemos añadir mucho ni quitar nada a lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, y ahí están otros textos. El capítulo 2 me muestra que la oración principal de la iglesia no es por la salud, aunque tenemos que orar por la salud. No es por la economía, aunque tenemos que orar por la economía. Es por la salvación de las almas perdidas. Si usted lee el capítulo, dice, ruego, exhorto a que se hagan oraciones. Luego más adelante vuelve a repetir la palabra oraciones. Y luego dice que para hacer las oraciones tenemos que levantar manos santas sin ira ni contienda. Y el capítulo lo que me habla es de una oración. Y la oración principal del capítulo es la salvación de las almas. Pero a veces a los creyentes se nos olvida orar por la salvación de las almas cuando estoy en mi lugar secreto. Y a veces vengo a la iglesia y se me olvida que con todos los hermanos tengo que aprender a orar siempre por la salvación de las almas. Pero como tenemos tan presente otras cosas, otras tareas o otras metas, no nos dimos cuenta que nos desviamos en el camino. Y que la salvación de las almas es el propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. O Cristo murió para darnos salud. No es que no nos pueda dar salud, el Señor hace milagros. O Cristo murió para que fuésemos ricos en este mundo, para que tuviésemos muchas cosas materiales. También el Señor es el que nos suple todo eso. La muerte de Cristo es la salvación de las almas. Punto. Punto. Lo demás son las misericordias que el Señor nos da. Porque Él es bueno. Porque es nuestro Padre. Pero el propósito de la cruz es la salvación de las almas. Y el propósito de la iglesia es predicar para que las almas vengan a los pies de Cristo, pero predicando en el poder del Espíritu Santo, y eso se hace dependiendo de Dios. Y esto empieza con la oración, permanece con la oración y termina siempre con la oración. Entonces, el capítulo lo que busca es ir corrigiendo este asunto de la oración. Es una oración por la salvación de los hombres. Esto debe ser lo preferente del pueblo de Dios. ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Cuál es el deseo más grande que hay en su vida? ¿Conocer Suecia? ¿Qué es lo que más usted desea en su vida? Ser una persona socialmente importante y coronar con gozo aquella profesión para la cual tanto estudié y que llegue a tener reconocimiento. Eso es lo que es importante en su vida. ¿Qué pasa si usted que estudió la profesión y que se ha esforzado tanto y que tiene toda su vida resuelta y que sabe para dónde está apuntando y que quiere llegar a tener todo eso en su vida, el Señor le dice, venga acá porque yo le tengo un trabajo en un lugar para que se me vaya de misionero a predicar el Evangelio? Y tiene que renunciar a eso que usted le está dedicando su vida. Puede ser que esa profesión le sirva donde vaya a ir,
a servir a Cristo. Pero el propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? El propósito personal es el propósito de la iglesia. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces se nos presenta en el camino algunas cosas que parecen buenas, pero si me saca de los caminos de Dios, si me aparta de los caminos de Dios, si me relega de hacer la voluntad de Dios, lo único que podemos recordar es aquel texto que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ahí tenemos pues otra cantidad de citas que nos van hablando de el propósito de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesús? ¿Buscar y salvar? Punto. No había otra cosa. Y se le acerca a Pedro: ay, Señor, pero ¿cómo vas a ir a morir en la cruz del Calvario? Jamás que te pase eso a ti. Usted es Jesús, usted es el Rey, usted es el Creador, todos tienen que adorarte. ¿Cómo vas a morir en la cruz del Calvario? Bueno, es que es el propósito de Dios para la salvación nuestra, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que la sangre de Cristo nos pueda limpiar de todo pecado. Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Tal vez otra persona hubiera dicho: sí, la verdad es que ¿por qué voy a morir en la cruz? Es que, ¿para qué voy a irme por ese camino de sufrimiento? ¿Para qué voy a irme por ese camino de rechazo? ¿Para qué voy a irme por ese camino de pobreza? Porque no voy a tener lo que yo quería si estoy sirviendo a Dios. ¿Para qué voy a hacer eso? Si puedo ser feliz, si puedo ser dichoso como cualquier mundano puede ser dichoso. Pero el Señor Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Siempre recuerden que el que ofrece todo lo que está en el mundo, todo esto te daré si postrado me adorares, no fue Dios, fue el diablo. El llamado que nosotros tenemos, hombres y mujeres, cristianas y cristianos, es a servir. Así como el Señor dio su vida, nosotros también tenemos que dar la vida. El creyente tiene 2 citas para encontrarse con Dios. Una cita diaria. Dice: entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. ¿Okay? Ahí cuando yo estoy en lo secreto le digo: Señor, mira, necesito esto y te pido por esto, por aquello, por todo lo pongo ahí delante de Dios, y por mi esposa, y por mis hijos, y por mis hijas, y por mis nietos, y por los zapatos que no tenemos. Porque el Señor me dice que tengo que pedir. Y pedir me hace ser dependiente de quién. Dependo de ti, Señor. El Señor sabe lo que necesito. El Señor, ya antes de que yo lo hable, Él sabe lo que necesito. Pero cuando yo se lo pido, estoy demostrando mi humildad, mi dependencia de Él. No soy tan arrogante de decir: es que de todas maneras tengo la plata ahí, voy a irmelo a comprar. Porque hoy esa plata que le está ocupando el lugar de Dios, mañana el Señor se la puede quitar. Y usted dice: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo estaba próspero y ahora estoy pobre. Para que aprenda dependencia de Él. Pero además de pedir por las cosas en nuestro lugar secreto, en nuestra reunión diaria con Dios, pedimos también por aquello que es para la gloria de Dios. La salvación de las almas, de nuestra familia, etc. Ahora, eso es en el lugar secreto. Pero tengo otra cita con Dios, que es cuando me congrego con los hermanos. Y cuando me congrego con los hermanos, ¿para qué me congrego? Para decirle que necesito zapatos.
Ya yo se lo dije a Dios. Y yo le oré a mi Padre en lo secreto. ¿Eso qué quiere decir? La necesidad la conocemos mi Padre y yo. Porque cuando oro a mi Padre en lo secreto, Él me recompensa en público. Pero si yo vengo aquí a decirles, necesito zapatos, en el nombre de Cristo, amén, un buen corazón misericordioso, como muchos de ustedes tienen, me están esperando la salida y dicen, pastor, ¿y qué número calza usted? ¿Verdad? Entonces ya no fue Dios el que me contestó. ¿Quién fue? Fueron ustedes, porque yo estoy manipulando, aprovechándome de algo tan maravilloso y virtuoso como la oración para sacar provecho personal. Eso no se hace en la iglesia. Nos reunimos para clamar, para pedir por aquellas cosas por las cuales el Señor Jesucristo pediría. Y alguien llega y le dice, hermano Juan Carlos, ¿cuál es su petición? Y hermano Juan Carlos dice, quiero un carro. Y hermana Vicky, ¿cuál es su petición? Pues una casa con 2 cocheras porque necesitamos 2 carros. Señor Jesús, ¿cuál es tu petición? Que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y en ese momento, ni casas, ni carros, ni nada, porque nos agarra un ataque de vergüenza, de saber que lo que teníamos que pedir no es lo que estamos pidiendo, porque queremos abrazar al yo y no servir a Cristo. La iglesia no es para venir a orar por cosas materiales, sino por aquellas peticiones que el Señor Jesucristo hizo y que deben de ser nuestras peticiones hoy día. Eso es lo que vamos aprendiendo de las Escrituras. Siguen habiendo todos los textos para que los puedan revisar en la casa. La práctica de la oración y otros ministerios en la congregación no son solo para los hombres. Eso ocurría en la sociedad judía, donde llegaban al templo y había un lugar para las mujeres. Era como un salón para las mujeres, donde había una rejita, por decirle algo, todas las mujeres tenían que irse ahí al pasillo y a través de las ventanas ver lo que los hombres estaban haciendo. Y esa era la sociedad en aquel momento. Y así hacían los judíos. No porque así tuviera que ser. Así lo practicaban en las sinagogas. No porque así tuviera que ser. Porque la sociedad despreciaba a las mujeres. En aquella sociedad las mujeres no tenían poder de testimonio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si Bernal mataba a Juan Carlos y todas las hermanas lo veían y lo llevaban al juicio y empezaban a traer de testigos solo mujeres, el juez diría, no vale, mujeres, no vale. Solamente los hombres tenían el poder de dar testimonio. Así era la sociedad. Eso era la sociedad. No había poder de testimonio, pero un día, esto no está en las notas, pero bueno, ahí van. Pero un día el Señor Jesús muere y al tercer día resucita. Y cuando resucita, están mujeres ahí en el sepulcro. Y el Señor le dice a las mujeres, vaya y cuéntenles que es resucitado. Y uno dice, ya si alguien tenía que ir con el mensaje, no era necesario, no apareció el Señor Jesús en la noche cuando estaba en las puertas cerradas. No tenía que enviarle el mensaje, ¿verdad? Y no le apareció a los 2 que iban camino a Emaús. No necesitaba el mensaje. Pero en ese momento el Señor está
dándole lugar a la mujer creyente dentro de algo que no es el orden de la sociedad mundana. Eso es la sociedad mundana que menosprecia a la mujer. La iglesia no menosprecia a la mujer. La iglesia, Dios, que el Señor Jesús le da un lugar a la mujer dentro de la iglesia, donde vale tanto la oración del hombre como la oración de la mujer. Porque de todas maneras siempre la oración de la mujer ha valido mucho. Primera de Samuel capítulo 1, cuando vemos la oración de Ana, ¿qué pasa? No es Dios quien contesta su plegaria. ¿Y qué pasa con la mujer virtuosa de Proverbios 31? Ven que lo que Dios habla en las escrituras de la mujer es diferente a lo que la sociedad nos ha querido mostrar. Y hemos hecho una combinación, un algo extraño, un revoltijo de pensamientos humanos, sacando versículos bíblicos de su contexto para que respalde el pensamiento humano. Y eso es pecado. Eso es pecado. Así no está bien. Así que, aunque esa era la práctica en aquel momento, no es la práctica de la iglesia. No lo es. Hechos capítulo 1. No apunté la cita, pero la estoy recordando. Hechos capítulo 1. Ok, verso 12, dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, más adelante, leyendo el libro de Hechos, ¿cuántas personas se reunían en ese aposento alto? Cuando vino el Espíritu Santo y cayó y vino sobre la iglesia, ¿cuántas personas habían ahí, hombres y mujeres, en el aposento alto? 120 hombres, entre hombres y mujeres, que se reunían ¿para qué? Para orar. La oración nos hace dependientes de Dios, pone a Dios en primer lugar y le da el lugar al hombre donde debe estar, de siervo. Y ahí está entonces, se reunían a orar, se reunían a orar. Es necesario, hermanos, que entendamos que la iglesia se reunía a orar. Casa de oración. Bien, casa de oración. Y uno dice, pero es que ya el templo no está. Cualquier lugar, cualquier sitio donde se reúnan hermanos en el nombre de Cristo, ese lugar es una casa de oración. Y no importa si se reúnen 120 o se reúnen 2. Porque si 2 personas se ponen de acuerdo en algo, dice la palabra de Dios, claro, conforme a su voluntad, Él lo va a responder.
Así que es que ya la casa de Dios no existe, el templo de Dios somos nosotros. El templo de Dios, donde quiera que se reúna, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor responde la oración. Cualquier lugar donde el pueblo de Dios se reúne se transforma en una casa de oración. Y uno lo ve ahí en el libro de los Hechos. Se reunían y oraban. Se reunían y oraban, alabando y glorificando el nombre del Señor. Bueno, ahí hay otros textos también, que me encantaría leerles, pero por razón de tiempo quiero avanzar. Ok. Entonces dice la palabra de Dios: bueno, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, o sea, sin tener odios, ni rencores, ni pleitos con nadie. Porque el Señor dijo que si queremos ser perdonados, tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar. Y hasta nos manda a que oremos por los enemigos, y no para que les caiga un rayo, sino para que venga Cristo a sus corazones. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios: asimismo que las mujeres. Ahora, ese asimismo, mire qué interesante. Esa palabra asimismo implica o que sigue hablando del tema o que está empezando un tema nuevo. Ese asimismo es un hilativo, o sea, va a continuar de lo que me viene hablando de la oración o me va a empezar a hablar de otra cosa. Y resulta que si me empieza a hablar de otra cosa, entonces el Señor viene hablando de la oración, corta y empieza a hablar de moda. O va a hablarme de la vestimenta de la mujer dentro del tema de la oración. Habría que ver en otros lugares cómo el apóstol Pablo usa la palabra a sí mismo. Por eso le digo que al estudiar la palabra de Dios hay que tomarse su tiempo, hay que investigar, hay que sacar, ¿verdad? Tiempo para estudiar toda la parte gramatical y el contexto del libro, etc. Vamos a ir a 1 de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Empieza hablando de requisitos para los que sirven en la iglesia. Quiero decirles, no son los requisitos de pastor, cuando empieza hablando, son requisitos de obispos o supervisores. Desde luego, el pastor debe cumplir con estos requisitos. Pero no son los requisitos para elegir un pastor, deben de ser los requisitos para todos los cristianos. Sigue hablando sobre servicio en la iglesia y habla de los diáconos. En el verso 8 dice: los diáconos asimismo, o sea, de lo que venimos hablando sobre requisitos, asimismo, lo mismo que se pedía para los obispos, asimismo, además le va a agregar algo a lo que es el diaconado. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y me encuentro con un versículo que o lo interpreto dentro de lo que me viene hablando, o este versículo no sé qué está haciendo ahí solito. Porque el verso que sigue dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y otra vez vuelve a hablar del diaconado. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y sigue hablando. ¿Qué hago con ese versículo? Porque usa el asimismo. Y alguien se preguntará, ¿qué? Es que en la Biblia hay mujeres diáconos.
Y la respuesta es que sí. Tenemos un ejemplo claro de una diaconisa, no que es que es diaconisa porque limpia el piso. Amén. No por ser mujer tiene que limpiar el piso, porque los hombres también pueden hacerlo. Es una mujer activa en la obra de Dios. Romanos capítulo 16. Se me fue el tiempo, qué barbaridad. Romanos capítulo 16. Ok. Verso 1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Ya sabemos que hay una hermana que se llama ¿cómo? Febe. La cual es que esta Biblia no es bautista, qué problema, hombre. ¿Y ahora qué hago? Ya, y me pregunto, ¿lo dice o no lo dice? ¿Y qué interpretación le doy? Es una situación particular, ¿verdad? La cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, diaconisa en Cencrea, y que además le anda haciendo mandados a Pablo en otras congregaciones. Y entonces empezamos a tener que entrarle a algo que no se le quiere entrar, y hablar de cosas que a veces no se quieren hablar dentro de la iglesia. ¿Saben cuál es el problema? Que se nos acabó el tiempo. Ese es el problema. Pero voy a tratar de resumir lo que falta. ¿Ok? Venimos a la iglesia, ¿qué? A orar. ¿Solo los hombres? No, también las mujeres. Asimismo, las mujeres, ¿ok? Para venir a la casa de Dios a orar, para venir a cumplir con el ministerio de la oración, que es un ministerio que tenemos todos los creyentes en común. Todos tenemos diferentes dones y todos estamos en diferentes ministerios, pero hay un ministerio que todos tenemos en común, que es el de la oración. Asimismo que las mujeres, para venir a orar en la compañía de la congregación, todos los hermanos juntos, la vestimenta que se le pide para que asista al culto, y que debe ser una vestimenta que debería usar siempre, pero para que asista al culto, la vestimenta que tiene que usar debe ser decorosa. Ahora, el problema es, ¿qué entiende usted por decoroso? Porque decoroso depende. Pero es que aquí es donde está el asunto. No depende de usted, no es su opinión, es la opinión de Dios. ¿Decoroso según quién? Según Dios, no según yo. Antes estaba el pleito, ¿cuánto es decoroso? 2 dedos abajo de la rodilla, a la rodilla, 1 dedo sobre la rodilla. ¿Qué es decoroso? Y es un pleito y una situación. ¿Por qué es decoroso? Bueno, ¿qué es decoroso según Dios? La vestimenta debe ser decoroso. Esto es una vestimenta decoro, lo que implica es una vestimenta que no llame la atención. Eso es decoroso. Una vestimenta que no llame la atención. Porque usted no viene a llamar la atención hacia usted. Sino que usted viene a la casa de Dios para que todos pongamos nuestra atención en Cristo. Ahora, esto
igual los hombres tienen que ser decorosos en su manera de vestir. Esto es una vestimenta que no llame la atención y mucho menos que provoque deseos insanos en otras personas. Y una mujer dice, pero no es culpa mía si un hombre tiene deseos insanos. No estamos hablando si eso es culpa suya o no es culpa suya. Estamos hablando que el Señor le dice que para venir a la casa de Dios y cumplir con el ministerio de la oración en congregación, tiene que venir de manera decorosa. Una vestimenta sin llamar la atención. No es empezarse a disculpar si es culpa suya o no es culpa suya, si la otra persona peca o no peca. Ahí es donde nos desviamos y terminamos hablando de otra cosa y no lo que el Señor quiere hablar. Y aunque el vestimenta debe ser de manera decorosa siempre, en la iglesia es importante. Ahora, es necesario señalar que el decoro no está en contra de la distinción y la elegancia. ¿Ok? Una mujer puede venir de manera que se vea elegante, que se vea distinguida y de forma decorosa. ¿Okay? No nos estamos metiendo en moda como algunos quieren meterse en moda, o sea, esto no es moda. En la vestimenta se debe manifestar el respeto que la mujer tiene por sí misma. Es que la mujer tiene que aprender a respetarse a sí misma. Y en la vestimenta de una mujer se ve el respeto que la mujer tiene por sí misma. Y también el respeto que tiene por Dios. Y también que entienda que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A esto es lo que el Señor llama modestia. El respeto que se tiene una mujer por sí misma, el respeto que le tiene a Dios, el respeto que tiene por su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. A esto el Señor llama modestia. Lo que dice Pablo aquí es que la mujer se vista correctamente, con sensatez, porque sabe a dónde viene. Porque sabe a dónde viene. Esto no son requisitos que se le ponen a la mujer, son las consecuencias de tener el Espíritu Santo habitando en sus vidas. En cuanto a las joyas, para terminar de hacerla, en cuanto a las joyas, no lo prohíbe, el Señor no prohíbe que anden joyas. El problema es que había mujeres que eran muy ostentosas y lo que les gustaba era que vieran cuánto poder adquisitivo tenían, en qué parte de la sociedad estaban, y entonces eso lo usaban trayendo joyas. Y alguien dijo, es que el Señor dice que no hay que usar las joyas, y que las mujeres no pueden tener anillos, y que las mujeres no pueden tener aretes, y que las mujeres, sí, pero en Génesis me encuentro que el siervo de Abraham le da un anillo extraño a Rebeca para que sea la esposa de Isaac, o un arete extraño más bien. Y digo extraño porque en lugar de ponérselo en las orejas, se lo puso en la nariz. Y digo, ahora sí que está fregado. O sea, es que esto es complicado. A veces es complicado. Ahora, entienden entonces que no se trata de un asunto de modas. Se trata de saber a dónde vengo y para qué vengo. Porque también el ministerio de la oración tiene que ser ejercido por las mujeres.
Y la iglesia viene a congregarse ¿para qué? Para orar. Mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes le han hecho una cueva de oradores, de adoradores, de discípulos o de ladrones, etcétera, ¿verdad? Ya eso depende para qué se haya venido. Pero cuando venimos a la casa de Dios tenemos que ser conscientes a qué se viene. Y la mujer, el Señor le habla en este particular. Sepa dónde viene, sepa qué es lo que viene a hacer. Y no pienso que en esto tenga que haber ninguna controversia, ni discusión, ni mucho menos en la casa del Señor. Alguien dijo, es que una mujer que viene en pantalones es una pecadora. Y qué difícil, ¿no? ¿Y por qué? Es que la Biblia dice que el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre. ¿Sí? Pero todos andaban con túnicas, ahora sí nos fregamos. No habían pantalones en ese momento. De hecho, recuerdo un buen amigo que me dijo que los pantalones se inventaron para las mujeres en China para que recogieran el arroz entre los pantanos. Porque era lo cómodo. Luego era tan cómodo que pasó a ser usado por los hombres, etcétera, y luego los hombres se apropian de eso, y luego llega una generación que dice que esto le pertenece a los hombres, no le pertenece a las mujeres, y ahora sí, nosotros nos volvimos, en lugar de ser maestros de Biblia, modistas. Y eso no nos corresponde. Vamos aprendiendo, amén. Ok. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a ver. Amado Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, queremos pedirte como iglesia que nuestra manera de vestir no sea un estorbo, Padre, que nuestra necedad de querernos parecer al mundo, Padre, desaparezca para que seamos humildes y obedientes, Señor, al consejo de tu palabra, que bien nos hace, Padre, y que va a permitir que el reino de Dios crezca. Que no seamos nosotros, Padre, piedra de tropiezo para que la gente no pueda venir a los pies de Cristo, sino que podamos ser bendición. Que entendamos, Padre, que no se trata, Señor, el Evangelio para buscar mi gloria y para hacer mi voluntad, sino es tu gloria la que estamos buscando y el hacer tu voluntad lo que necesitamos. Bendice, Padre, a los hermanos que hoy estamos presentes. Te rogamos que la retransmisión de esto, Padre, pueda bendecir a otras personas que lo escuchen. Y que si tú lo permites, podamos seguir aprendiendo, Padre, lo que vamos, Señor, a ver en el resto del capítulo. Ahora, Padre, te pedimos para que tú, Señor, seas glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, les robé 3 minutos. Sepan perdonarme, ¿verdad? Vamos a concluir el culto de esta mañana tarde. Siempre agradecidos que el Señor nos haya permitido venir. Por favor, échele un vistazo rápidamente a ver qué personas no vinieron hoy y no conocemos la razón y necesitamos orar por ellos para que el Señor, si hay algún problema, si hay alguna enfermedad, si hay alguna cosa que no les permite venir, que el Señor haga un milagro para que se puedan acercar y estemos todos juntos en el próximo culto. Revisen, ¿verdad? Echen una miradita, no por vinear quién no vino, sino para orar por el que no vino, porque no sabemos si puede estar pasando alguna situación particular. Amén. Que el Señor los bendiga y guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en sus corazones paz. Levantamos las Biblias. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar por el camino de la bendición. Que el Señor los guarde.